semanas atrás. Y además es que es de una referencia constante, porque bueno, sabe mucho de trabajo y sabe mucho de leyes laborales. Y Oscar Cuartango, que está acá con nosotros, ¿qué nos espera con esta llegada del Fondo Monetario en materia de nosotros, los trabajadores? Bueno, lo que va a pasar es un poco una profundización de lo que el gobierno ya venía haciendo. Es decir, las políticas de ajuste se van a profundizar. Fíjate que la tan mentada reforma laboral, por un lado habla de regularización del trabajo no registrado, enunciado que no podemos desestimar, es decir, así planteado todos tenemos que coincidir en la necesidad de ese objetivo. El tema es cómo, cuándo y a costa de quién. Va a ser una regularización del trabajo no registrado a costa de los trabajadores. Se les va a condonar la deuda a los empleadores, cosa que coincido yo que también es una medida necesaria para estimular la regularización, pero como contrapartida a los trabajadores tendría que reconocérsele todo el tiempo trabajado en esa situación irregular a todos los efectos legales, tanto previsionales como laborales. Y solo se le van a reconocer 5 años, es decir, 60 meses, y tomando como base el básico de convenio, es decir, no tomando como base lo que a él le hubiera correspondido de acuerdo a su categoría en función de su situación de revista, ¿verdad? Por otro lado también, con respecto a los empleadores, habría que tomar algunos recaudos para evitar avivadas que ya son clásicas e históricas. Por ejemplo, que regularicen a un trabajador, que sean eximidos del pago de la deuda de la seguridad social que acumularon, que es cuantiosa, y transcurridos 3 o 4 meses lo despidan. Yo pondría como un requisito que yo lo condono en la medida en que tenga al trabajador en relación de dependencia un lapso de tiempo igual al que le fue condonado. Ajá. De lo contrario, o algún recaudo de ese tipo para evitar ese tipo de maniobra. Además, he visto que una de las disposiciones es que los trabajadores en blanco van a tener que pagar su propio fondo de despido. Su propio fondo de despido. Sí, ese es un tema que inclusive se da de bruces con la garantía constitucional de protección contra el despido arbitrario. El artículo 14 bis de la Constitución establece 2 modalidades. Con respecto al empleo público, la estabilidad en el empleo. Es decir, un empleado público de planta permanente solo puede ser despedido con un sumario y una causa que lo justifique. Por haber incurrido en algún acto de inconducta o de incumplimiento de los deberes laborales, ¿verdad? En tanto que el trabajador del sector privado está protegido contra el despido arbitrario, no tiene lo que se llama la estabilidad perfecta, sino que tiene una estabilidad imperfecta que puede ser vulnerada contra el pago de una indemnización. Esa indemnización, que tiene una trayectoria histórica, es anterior al artículo 14 bis. Había una ley, la 11729, que modifica el Código Civil, establecía la indemnización para los empleados de comercio únicamente, y Perón en el 44, mediante un decreto, la hace extensiva a todo el universo laboral. Es decir, revoluciona el mundo del trabajo, ¿no? Bueno, ahora parece que queremos revolucionarlo, involucionarlo. Esto es unas consideraciones generales con respecto al trabajo no registrado. Es decir, coincidimos en el enunciado, pero no en la forma de implementación. Yo creo que los legisladores tienen que tener mucho cuidado con esto, porque de lo contrario va a ser un festival. De la misma manera, se implementa un régimen de pasantías. Sí. Que los estudiantes de los últimos años de cualquier carrera puedan hacer prácticas laborales, parece razonable, lógico, y hasta podría llevar a una inclusión laboral posterior a la terminación de su carrera. También así enunciado suena bien, pero nosotros, con nuestra experiencia en este país, con lo que pasó en los 90 y con lo que apunta esta gente que ya pretendió subsidiar empleos en McDonald's que fueron declarados ilegales por la justicia, porque McDonald's es una empresa que rota permanentemente su personal y rara vez se trabaja más de 3 o 4 meses en ella. Si se utilizan las benditas pasantías
para trabajadores que no tienen actividades vinculadas con sus estudios, que no están debidamente monitoreadas por un tutor educativo, que no tiene participación adecuada de los sectores gremiales, va a ser una forma de precarización y de evasión de las cargas de la seguridad social. Es decir, ya vimos en otras instancias de políticas neoliberales en nuestro país que había estudiantes de ciencia económica trabajando como repositores de góndola en los supermercados. ¿Ah? Bueno, es una experiencia que ya la pasamos. Si la pasantía fuera vinculada con lo que el estudiante está en ese momento estudiando, a mí me parece perfecto que una estudiante de una tecnicatura de enfermería en el último año se la envíe a hacer una práctica a una clínica, no a una verdulería, y que en esa clínica ella vaya aprendiendo en la práctica lo que estuvo estudiando en la teoría, que sea remunerada también. Claro. En una forma adecuada a lo que marca el convenio, en función de la jornada reducida que practica, y también que esa jornada sea monitoreada por un tutor que la guíe en el aprendizaje de la práctica, y por otro lado también que haya un compromiso mínimo de inserción laboral de algún porcentaje que se tendrá que discutir de los practicantes que tenga el establecimiento, porque si no, yo tengo una clínica donde preciso 50 enfermeras, pongo 50 practicantes, o pongo 40 y pongo 10 con experiencia para dirigir a los mismos. Al final del año despido a los 40 y tomo otros 40, y entonces estoy haciendo una precarización y un uso gratuito, es decir, que apunta a beneficiar al empleador y no al que está haciendo la pasantía. Claro, ese es el punto de quiebre del debate. Las pasantías no son ocupar lugares que podía estar ocupando un trabajador. Por supuesto que no. Con carga horaria y con todo lo que se debe... Querían no hacerlo. Pero tuvimos una experiencia, por eso digo, bastante nefasta explícita y nefasta en los años del menemismo, ¿no? Más aún, profundizando el tema de la precarización, se pretende crear una especie de figura de un monotributista que está trabajando en relación de dependencia para un tercero. Incluso hubo un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que por sus particularidades está direccionado a una zona gris que hay entre la relación de dependencia y la autonomía. Tiene sus particularidades. Se trataba de un neurocirujano que trabajaba en el hospital alemán. Yo, dadas las características, entiendo que estos casos deben ser resueltos uno por uno de acuerdo a las particularidades, a las particulares características que tienen, ¿no? Y hay zonas grises, hay zonas menos grises y hay zonas más oscuras. El caso de un neurocirujano, que es un profesional de alta calificación en un servicio de cirugía, donde él iba a atender a los pacientes propios y a los ajenos, puede ser una situación de un gris claro que esté más distante de la relación de dependencia y más cercano a al cuentapropismo, ¿no? Un profesional liberal. Pero por los fundamentos que utilizó la Corte en ese fallo, en el cual en el fondo puede estar bien justificado, pero los fundamentos nos alertan sobre una intencionalidad, porque habla de que porque no cobró el aguinaldo, no cobró las vacaciones, sino eso sería tomado como un punto de referencia para justificar el cuentapropismo, y yo creo que es todo lo contrario. Cuando hay fraude laboral y es a cargo del empleador pagarle las vacaciones, el aguinaldo y todos los rubros que no le pagó en fraude laboral. Yo creo que la Corte se tendría que haber limitado en este caso a expresarse sobre las circunstancias de hecho y sobre las particulares características de un profesional de alta calificación, pero no tenía que haber hecho ninguna consideración sobre el aguinaldo y las vacaciones. Yo creo que fueron por lo menos poco felices. Este es el caso en el cual la Corte, desdiciéndose lo que era revocó a la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo y al juzgado de primera instancia, que sostenía que había una relación laboral encubierta por el hecho de la facturación sistemática a un mismo empleador. Sí, pero parece ser que no era tampoco así, por lo que yo leí. Que las facturas eran discontinuas, que eran montos diferentes y que facturaba a terceros. Es decir, el caso en sí se presenta como
para poder ser resuelto de la manera que se resolvió. Puede ser que hayan sido muy fundamentalistas en el sentido laboral la Cámara y el Tribunal y el Juzgado de Primera Instancia, y que la Corte haya sido más equilibrada, pero la Corte por lo menos estuvo desafortunada en sus fundamentos, si es que no fueron intencionados para instalar el tema, porque vos fíjate que los grandes medios que jamás se ocupan de los fallos que son a favor de los trabajadores, le dieron un gran bombo, con bombos y platillos, hablaban de que se había impuesto el monotributismo en las vinculaciones, etcétera, etcétera. Sí, casi lo veían como un emprendedor, ¿no? Esta palabra tan... Claro, no, el emprendedurismo es otra cosa, esto es un profesional liberal. Y no es lo mismo un profesional liberal que es un neurocirujano que un profesional liberal recién recibido que hace guardias y que recibe órdenes y que tiene que cumplir horarios. Ahora, el gobierno, a través de Marcos Peña, entre tantas cosas que comentó el otro día en esa especie de cadena o conferencia, dice que bajó el desempleo. No, es una ficción. Y te voy a explicar por qué. Los números es una verdad a medias. En la FIP y en el ANSES se registraron numerosos monotributistas. Algunos estimulados porque el monotributo social se le elevó el piso, y entonces se permitió incorporar a mayor cantidad de monotributistas a un universo más abarcativo, y por otro lado también porque hay fraude laboral. Fraude laboral que hacen algunas empresas privadas, la provincia de Buenos Aires, la Nación, que contrata personal a través de universidades, o en el caso también a través de ACARA, por ejemplo, en el caso de Nación, y a través del registro, en el registro de la propiedad, a través del colegio escribano, sin vincularlos en relación de dependencia con la provincia, aunque cumple tareas propias de un empleado público provincial, y los hacen facturar como monotributista. Eso es fraude laboral. Y también creció, sí, el cuentapropismo, el emprendedurismo, porque a la fuerza ahorcan. Si estoy sin laburo, me dedico a hacer torta frita y tratar de venderlas por ahí. Y en algunos casos me inscribo como monotributista social para tener un mínimo aporte jubilatorio, una mínima obra social, y además a lo mejor para venderle una torta frita o lo que fuere hasta a la municipalidad cuando el intendente les quiere dar una mano y poder facturárselo. Pero de ahí a que realmente la gente en relación de dependencia haya crecido es una falacia. Y la prueba de ello es que todos los días recibimos conflictos, problemas de trabajadores de distintas empresas que cierran o que reducen su personal. Tenés el caso, sin ir más lejos, de Carrefour, con el procedimiento preventivo de crisis bastante cuestionable desde el punto de vista del Estado Nacional, ¿verdad? Tendría que haber tomado otro tipo de recaudos. El procedimiento preventivo de crisis es un procedimiento excepcional que el Estado debe articular para preservar los puestos de trabajo. Entonces, si yo le doy determinadas franquicias al empleador, como ser que una parte importante del salario esté exenta de cargas de la seguridad social, debe ser que como contrapartida, durante el tiempo que dura eso, se comprometa a no reducir la planta. Este procedimiento preventivo de crisis, todo lo contrario, arranca comenzando con que autoriza 1000 retiros voluntarios. Así es. Claro, los retiros voluntarios ya sabemos. Y retiro voluntario le pueden convenir a unos pocos que están cerca de o en condiciones de jubilarse, claro, que generalmente no les son aceptados por el empleador, porque dice, no me conviene porque me lo saco encima a breve plazo, y el resto de los trabajadores son en alguna medida forzados. Dicen, mira, si no te retiras, te despido. Sí. Por estas semanas ha salido del centro de la escena todo el proceso de reunificación o las distintas iniciativas de unidad del peronismo, ¿no? Desplazados por la debacle financiera, el gran martes de mañana, el viernes negro de la semana pasada. Referido a la cuestión sindical, que hemos visto ya algunas declaraciones de dirigentes de la CGT planteando que si hay un veto a la sanción de diputados, a la cuestión de energética y demás.
¿El contexto actual vos pensás que ayuda a un proceso de unidad o por el contrario vamos a encontrar una mayor fragmentación dentro del espacio sindical? Bueno, yo creo que en la medida en que se vayan adoptando medidas más duras va a tender a una reunificación. Por ahí podría reprocharse que no nos une el amor sino el espanto, pero lo que sea en que pro los de la una. unidad. Se hablaba que el triunvirato estaba estallado y ahora lo vemos. Más o menos se mantiene. Hoy casualmente un sector importante hizo una movilización. La juventud sindical y acompañada por un sector importante dirigencial. Todo lo que haga, lo que venga en favor de la unidad, bienvenido sea. Yo creo claramente que tenemos que ir a una unidad sin exclusiones, olvidarnos de utilizar el término traidores en política con los que fueron compañeros nuestros y que por una u otra razón quedamos embanderados en distintas veredas, y tenemos que ir contra el enemigo o el adversario común, que es el neoliberalismo. Cambiemos Macri. Sí. También se habla ahora de que se va a hacer un recorte. Se habló de tantos recortes en el Estado y seguramente va a haber varios despidos en tanto en Nación como en los tantos ministerios que tienen, porque son un montón de ministerios. 21 sí, exactamente 21, y el recorte también vendría a Provincia de Buenos Aires. Pero al mismo tiempo vemos que se nombra gente como Macri, que nombró a la fonoaudióloga con sí. Las primeras 60 páginas del boletín oficial eran nuevos nombramientos. Exactamente. La mayoría arriba de 100.000 pesos. Y nombramientos encubiertos que hay bajo formas de contratación tercerizadas como universidades o con estos organismos, a lo que te estaba haciendo referencia hace unos instantes, ¿verdad? Sí. ¿Y qué hacemos con el anuncio de hace unos meses atrás, donde todos iban a hacer renunciar a los familiares porque no renunció nadie? O renunciaron en un lado y los nombraron en otro. Sí. Por ejemplo, si eran parientes de un ministro nacional, lo pusieron al gobierno de la ciudad, o algunos, supongo que también en la provincia de Buenos Aires. Eso es desempleo, porque hay mucha gente que trabaja en el Estado, que va a trabajar todos los días, mismo en la provincia de Buenos Aires, y se va a quedar sin su trabajo. Entonces, no condice las cifras que muestra. Bueno, en realidad no condice ninguna de las cifras que dice el gobierno, tampoco de los índices de pobreza. No, la pobreza se ha acrecentado considerablemente, más aún hay gente que ha descendido hasta de nivel, hay gente que ha quedado por completo excluida del sistema, son indigentes. La clase media está absolutamente destruida, lo que era pymes y el trabajo que daban las pymes quedan afuera, además porque no hay proyectos donde se puedan insertar. Es que las pymes fundamentalmente son las grandes dadoras de mano de obra en nuestro país. Más de un 70% de la mano de obra la dan las pymes, y además las pymes reactivan con poca inversión. Sí. A una pyme, tomemos lo que quieras, pero un empresario le das vos un crédito de 200.000 pesos blando, lo invierte y a lo mejor toma 4 o 5 personas, es decir que el costo de un empleo de un pequeño o mediano empresario es de 50.000 pesos por puesto de trabajo o algo más, pero fíjate. Ahora una multinacional viene y te invierte $200 millones y te toma 200 personas, es decir que la inversión con relación a los puestos de trabajo el costo es de $1 millón claro, por puesto de trabajo. Es decir, necesariamente los grandes dadores de mano de obra son las pymes, y las pymes en su mayoría trabajan para el mercado interno, y el mercado interno está deprimido como consecuencia de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores y de los jubilados, a los cuales en el último ajuste le comieron 10 puntos porcentuales en 6 meses, porque hay 2 ajustes al año, ¿verdad? Sí. O ahora han quedado que van a ser uno trimestral. Entonces peor todavía. El ajuste sobre estos sectores, además, es mayor que el que marca el índice de inflación, suponiendo que el mismo sea auténtico, porque el consumo de ellos recae sobre productos de primera necesidad y sobre medicamentos, en el caso de los jubilados, que han estado muy por encima de la media en el incremento. Y además que le han retirado una cantidad. Y además también las coberturas que le ha retirado el PAMI y las otras obras sociales. Es decir, que las pymes ven un mercado retraído, un consumo a la baja, que impacta necesariamente, porque ellos venden a ese mercado, y que implica
una reducción de su producción que genera un círculo vicioso de nuevos despidos o nuevas restricciones a través de suspensiones o de reducción de jornada de trabajo, en fin, es un círculo vicioso, un círculo perverso. Nosotros tenemos que cuidar el mercado interno. Yo no digo que no haya que cuidar también las inversiones para las grandes obras públicas. Hay que tener un equilibrio entre las dos cosas. Pero si se descuida por completo la presencia del Estado en defensa de los puestos de trabajo y se lo deja librado a los avatares del mercado, nos va a ir muy mal, porque es una visión economicista donde el trabajador pasa a ser una variable de ajuste económico, y eso, por lo menos desde una visión social, como es cristiana o peronista o progresista, no puede ser bajo ningún concepto aceptado. Yo creo que tenemos que tener muy claro que la cuestión no es instrumental de que vamos a bajar, le bajaron los aportes a la seguridad social, pero no es un mero mecanismo, es una cuestión ideológica. Están en preferenciar y privilegiar a las grandes las grandes concentraciones económicas en detrimento de las grandes mayorías, sean empresarias, de pequeño y mediano empresario, y de los trabajadores. Se que planchó en un 15% lo que eran las paritarias, y está muy por encima de lo que, digamos, la inflación está muy por encima de los acuerdos que se lograron. Ahora se dice que van a tratar de aplicar una cláusula que no es la gatillo, pero que van a tratar de una reapertura. ¿A cuánto tendría que ser? Porque no, 15% quedamos muy por debajo. Los maestros todavía no cerraron en provincia de Buenos Aires. Y ya estarían pidiendo alrededor de un 25%. Bueno, pero es que eso es lógico, porque en realidad generalmente se cierra con la inflación del año anterior, ¿no es cierto? El año anterior fue 25%. Sí. Más o menos, 24,9%. La de este año es impredecible, algunos están hablando hasta el 40%. Los economistas más conservadores consideran que con esta disparada del dólar y la incorporación al Fondo Monetario Internacional y las medidas que va a llevar ello aparejado, una inflación del 25% sería una buena noticia. Sí. Están hablando de eso entre el 28 y 40, más o menos en ese espectro, teniendo en cuenta justamente la cotización del dólar y por el otro lado la expansión de la masa monetaria, que no es un dato menor, y ya a esta altura hay un 25% de billetes nuevos impresos, lo cual, y no llegamos a la mitad del año. O sea que es una situación muy grave. Panorama complicado. Bueno. Panorama complicado. Bueno, Oscar Cuartango, te agradecemos mucho el haber compartido esta tarde con nosotros y seguramente te vamos a invitar más adelante porque continuará, es como en una película, continuará esto. Después tenemos que ver, a ver, qué se cierra con el Fondo Monetario y qué es lo que nos piden. El Fondo Monetario va a pedir ajustes previsionales, por ejemplo, elevación de la edad jubilatoria, va a apuntar muy fuertemente contra el Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires por un problema de escala. Es el más grande sistema previsional que no está incorporado a la ANSES, y es el mejor sistema previsional de Latinoamérica y yo creo que del mundo. Entonces van a pretender que se equipare el régimen del IPS con el de la ANSES, pero a la baja. Claro. No a la suba. Van a ir modificando la edad jubilatoria, van a elevar la del ANSES también posiblemente, y van a ir contra la forma de determinación del haber inicial y sobre la forma de ajuste de los haberes, que ahora es automático cuando recibe un aumento el cargo que uno tiene como jubilado en la actividad, automáticamente se le aplica ese incremento. Sí, se ha generado como un misterio respecto de lo que va a exigir el Fondo Monetario, cuando siempre exige lo mismo, y de hecho este gobierno ya ha venido implementando algunas de las cosas que supuestamente debería pedir el Fondo Monetario. No es el mismo fondo. Iba transitando el camino. Esto no es una política económica errada, este es el resultado de la política que se implementó y que ahora de alguna manera busca la legitimación del Fondo Monetario para pasar a una ofensiva aún más dura, me parece, ¿no? Sí, aparte es un posicionamiento complejo, muy claro, que va a afectar seriamente
a los sectores de los trabajadores, de las pequeñas y medianas empresas y la clase media baja. Ahí obviamente va a haber una élite que está más allá del bien y el mal, y que por otro lado, operando con la EVA, con el cambio del dólar y qué sé yo, obtienen ganancias sustanciosas. Pero un trabajador que puede comprar con $100 con mucha suerte. Bueno, ahora podemos comprar $2 millones si quisiéramos. Sí. Claro. El problema es que, como decía alguien, ¿no? Seguramente las tarifas estaban atrasadas, pero también estaban atrasados los salarios y las jubilaciones. Así es. A escala internacional. Y entonces, ahora, dentro de un sistema de subsidios, más o menos había compensaciones. Ahora, intentar, digamos, de alguna manera blanquear los costos de la energía sin blanquear el atraso de los salarios y las jubilaciones, se genera una situación de injusticia caótica, que es perversa. Caótica. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un gusto. Y te esperamos más adelante.